si a esto le agregamos abuso sexual, la incomodidad que se puede generar sobre el tema, así como los tabús, así como cierta duda o ciertas, podríamos llamarlo así, expectativas, también generan que el abordar este tema, bueno, esté lleno de bastante estigma. El día de hoy, la conferencia consiste en poder reconocer qué es el abuso. Disculpe, psicóloga, tiene apagado su micrófono. Lo siento, lo apagaron. Una disculpa, muchas gracias. Ok, les comentaba que la charla de hoy consistirá específicamente en poder describir en qué consiste el abuso sexual, cuáles son los factores de riesgo que proveen o que provocan que se lleve a cabo este tipo de situaciones, cuáles son algunas pautas para poder prevenir lo que sería el abuso sexual y también poder determinar la diferencia a violación, ¿no? Que cuando a veces llegan a nosotros y nosotros queremos, nos hacemos preguntas al respecto de si ocurrió algún tipo de abuso, en la mayoría de las personas con las que yo he podido trabajar, pues siempre me han externado que no se llevó a cabo como tal una violación, ¿no? Entonces, aquí podemos identificar que en la población mexicana, específicamente en el municipio donde laboré, ellos no contemplaban un hecho violento derivado de un abuso, sino ellos específicamente presentían o sentían o identificaban como un malestar o como algo violento, específicamente la violación, ¿no? Tiene que ver con una penetración que es completamente distinto al abuso. Si bien van de la mano y es el PRE, no se logra como del todo diferenciar en algunos extractos sociales. Entonces, primero que nada, quisiera comentarles que, bueno, en México sí hay cifras relacionadas con el abuso sexual, específicamente en el estado de Tabasco, cuenta como el primer lugar, o se sitúa en el primer lugar, perdón, el estado de Tlaxcala se sitúa en el primer lugar en pederastía y en pornografía infantil, seguido de Querétaro y seguido de Chihuahua. En Veracruz también hay altos índices de denuncias por abuso sexual, esto derivado de atención a víctimas, que son quienes nos están presentando estas cifras. En un momento les comparto, como les comento, las diapositivas y las cifras. Antes de describir acerca del abuso sexual, me gustaría también exponer algunos mitos. No sé si de casualidad los que nos están escuchando pueden poner en sus comentarios los mitos que ustedes han escuchado con relación al abuso sexual. ¿Cuáles podrían ser esos mitos? Que ante la denuncia o cuando un niño de repente menciona que ha sido abusado, pues está mintiendo, ¿no? Ese es un mito. Que de repente el abusador siempre padece de alguna enfermedad mental, podría ser otro mito, que el abuso sexual infantil no existe, también he escuchado estas posturas, ¿no? Ese también es otro mito. Entonces, en lo que preparo las diapositivas, no sé si quisieran en la caja de comentarios poder colocar los mitos que ustedes han escuchado alrededor del abuso sexual, para poder dar introducción a esta plática. En el chat ponen que el niño está exagerando o inventando, que las mujeres no abusan de los niños, que los niños se quedan con el miedo y no hablan y se sienten amenazados, que los secretos no son malos, que fue un sueño del niño, que solo sucede en clases bajas, que lo provocaron. Muy bien. Con relación a esto que ustedes están comentando, y qué bueno que lo sacan a relucir, los niños no tienen una capacidad para mentir, es decir, no para elaborar una mentira relacionado a algo sexual. No corresponde por edad cronológica. Podríamos encontrar estas fantasías sexuales en adolescentes, ¿no? O en niños que van de los 12, que estamos hablando también de una preadolescencia.
pero en niños de 6, en niños de 5, en niños de 8 años, en realidad no tienen, cronológicamente hablando, un desarrollo que esté relacionado con su interés hacia aspectos sexuales. Por ende, cuando un niño de 5, cuando un niño de 6 o de 3 llega a consulta o se acerca a papás y expresan que sienten temor hacia una persona o que alguien los ha tocado o que alguien les ha insinuado algo desde su forma de verbalizar, pues nos está diciendo la verdad, ¿no? No tienen la capacidad para crear este tipo de invento. También es verdad, no solamente quienes realizan abuso sexual está relacionado a varones, hay mujeres en una minoría que también son capaces de abusar sexualmente de los niños. También es verdad que los niños cuando no hablan tienen que ver porque hay miedo. Generalmente cuando un niño no es capaz de mencionar que ha sido abusado sexualmente, tiene que ver porque el ambiente en el que se encuentra no es un ambiente seguro. A veces nosotros como adultos podemos pensar que el hecho de que le digamos al niño, oye, o a nuestro hijo, oye, tienes que decirme la verdad o tienes que contarme si algo malo te sucede, damos por hecho que ya con esto le estamos dando la seguridad al niño de que nos cuente situaciones de cualquier tipo de agresión, ¿no? Independientemente de abuso. Pero va más allá de un comunicar, ¿no? Es una seguridad que el niño tiene que percibir, sobre todo el no sentirse regañado, porque generalmente ellos se sienten culpables, ¿no? El victimario, el abusador, los manipula de tal forma que el niño se siente responsable de lo que está sucediendo. Y lo que menos quiere es sentirse discriminado o sentirse, en este caso, con el estigma de yo lo provoqué, ¿no? O yo soy el malo, ¿no? Generalmente es el temor a sentirse malos. Muy bien. Perdón, un momento. También otro mito que por ahí he escuchado es que generalmente el abuso es hacia las niñas. Y no, también los niños suelen llegar a ser abusados. Incluso en cifras, los niños, los varones, tienden a ser abusados en mayor cantidad que las pequeñas. Psicóloga, su audio nuevamente. Perdón. Y el abuso no solamente es realizado por un adulto, también hay adolescentes que son capaces de incurrir en un abuso hacia un menor. Generalmente cuando son niños, digo porque un adolescente entra dentro de la categoría de ser menor de edad, para poder estipular que hay un abuso se observa la disparidad de edad. No estamos hablando de un niño de 5 años y un niño de 14, de 15, puede llegar a abusar de este, ¿no? O un niño de 5 años, un niño de 10 puede llegar a abusar de este, ¿no? No porque sean niños o estén en la adolescencia implica que ya no están cometiendo un delito o que no están cometiendo un hecho violento. Y también se puede en este caso proceder. Muy bien. Ok, como les explicaba, en el Foro de Violencia Sexual Infantil y de Adolescentes se estipuló, o bueno, a través de los datos recogidos de la cooperación y el desarrollo económico, de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, se estipuló que en México existen 5.4 millones de casos por año. Como les comentaba, específicamente Tlaxcala es uno de los principales estados en donde hay mayores casos de pederastía y también de pornografía, ¿no? Incluso México se coloca como uno de los países que consume pornografía infantil. Y bueno, en este caso, lo que se vendría siendo Chihuahua y lo que vendría siendo Querétaro se colocarían como en segundo lugar, ¿no? De este tipo de consumo.
Acá en el estado de Veracruz, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas ha registrado aproximadamente 5.943 casos en el año, entre los años 2010 y 2015. No hay nuevas cifras. También eso es algo alarmante, puesto que aunque es algo que está ocurriendo en la sociedad, no es hasta poco que se declara que, o bueno, que se reconoce al niño como sujeto de derecho y se comienzan a generar políticas para su protección. Anteriormente, desafortunadamente, esto ocurría, sin embargo, siempre a los niños, hasta antes de que se generaran estas declaraciones y se estipularan a nivel internacional cartas relacionadas a los derechos de los niños, pues las familias creían que los niños eran pues suyos, ¿no? Eran parte de su posesión y que el gobierno no tenía por qué meter mano en ellos, y bueno, esto favorecía a que el abuso sexual se realizara de manera más, no podría llegar a decir natural, o al menos sin que la sociedad diera parte o se conociera al respecto. Como bien le comentaba, existen diferentes mitos relacionados al abuso sexual, entre ellos, y uno muy preocupante porque gracias a este mito es que cuando haya un abusador puede quedar libre, está relacionado con el estigma o bueno, con la idea de que el violentador o el abusador padece una enfermedad mental. La realidad es que los abusadores no necesariamente tienen un perfil o en este caso alguna patología. Si es verdad que el consumo de alguna sustancia psicoactiva, alguna droga o en este caso el alcohol, son ayudantes a que esto ocurra, es decir, facilitan que el evento se lleve a cabo. Pero como tal, una enfermedad mental no es un factor para que digamos que provoca que la persona, en este caso, abuse del menor. Lo traigo a colación porque específicamente cuando se realizan ciertos peritajes o cuando se lleva a fiscalía este tipo de asuntos, se puede llegar a excusar al abusador alegando que padece de algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Como que de repente estaba esquizofrénico, como que de repente tiene trastorno de personalidad, como que de repente presenta algún otro cuadro psicológico, entonces se reduce la sentencia o no se lleva a cabo la sentencia. Entonces es un gran mito. Y también relacionado a que generalmente los abusos sexuales se llevan a cabo con fuerza física, y no, específicamente en niños menores a 10 años podemos llegar a decir que sexuales son a través de manipulación, son a través de juegos, son a través de estrategias que el adulto en este caso utiliza para que el niño ceda, ¿no? Específicamente niños muy vulnerables en situaciones de abandono o de carencias afectivas suelen caer en este tipo de manipulaciones y bueno, son los más vulnerables en que puedan llegar a sufrir este tipo de abuso sexual, ¿no? Acoso y abuso. En este caso, ¿qué es lo que vendría siendo como tal el abuso sexual? Bueno, pues el abuso sexual en este caso implica una transgresión de los límites íntimos y personales del niño o la niña o el adolescente y supone la imposición de comportamientos de contenido sexual, ¿no? Como en este caso, el que exista exhibismo, el que exista tocamiento, el que exista de repente el tomar fotografías o como tal el coito, ¿no? Siempre se da en un contexto de desigualdad, es decir, la persona adulta ejerce su poder y en este caso provoca que el niño, bueno, ceda, ¿no? De igual manera, siempre va de por medio lo que sería la mentira y la manipulación. Si nosotros colocamos edades en donde llegan a ocurrir este tipo de eventos, podremos decir que desde los 0 meses ya un niño está expuesto a llegar a
bueno, no quiero decir llegar a tener, pero sí está expuesto a poder padecer de este tipo de abuso, desde los 0 años hasta el resto de su vida. Esto consiste principalmente, o bueno, un factor que influye a que esto ocurra es que desafortunadamente como sociedad no comprendemos que somos seres sexuales desde el nacimiento y eso implica a que no tengamos ni los cuidados ni tampoco tengamos la información correspondiente para la protección de estos menores. He tenido casos, bueno, cuando estaba en DIF, supe de casos o atendí casos de niños que tenían menos de 1 año y que pues eran abusados, ¿no? Eran abusados de sus familiares y que pues un bebecito tan pequeño obviamente no te lo va a decir, ¿no? Son sintomatologías que uno tiene que aprender a observar y que como padres se tienen que saber para poder estar alerta, ¿no? Y poder ante este tipo de conductas buscar ayuda, ¿no? Ayuda de algún profesional. En cuanto a la interacción abusiva, es decir, bajo qué circunstancias nosotros podemos llegar a decir que ocurre o que está siendo un niño o está presenciando lo que vendría siendo el abuso sexual, está siendo víctima del abuso sexual. Bueno, el abuso sexual, entre las actividades que se engloban dentro de este constructo vendrían siendo los manoseos, lo que vendría siendo frotamientos, contactos sin consentimiento, en este caso de los menores, besos sexuales, el llegar al propio coito, el exhibicionismo o vellurismo, es decir, que el adulto en este caso obligue al menor a observar sus partes íntimas, o bien que en este caso el adulto obligue al menor a quitar ropa para observar o tomar fotografías, actitudes intrusivas sexualizadas, como generar indagaciones inapropiadas relacionadas a la sexualidad. Siempre, bueno, podemos llegar a observar, incluso hemos llegado a normalizar, que desde una temprana edad empezamos a preguntar acerca del novio o de repente estas preguntas inapropiadas como ya te está saliendo vello en tu zona íntima o de repente como que ya te están creciendo los pechos, ¿no? Ese tipo de comentarios o ese tipo de preguntas son preguntas inapropiadas, son actitudes intrusivas y desde ahí ya estamos violentando, ¿no? O ya estamos generando un cierto de abuso hacia ese menor. Obligarlo a observar pornografía. También, bueno, esto ocurre cuando en ocasiones podemos llegar a disfrazar o el adulto puede llegar a disfrazarlo como una educación sexual. Está bueno, hay una línea entre una educación sexual y ya entonces estar como generando productos relacionados con pornografía como tal. El contactar a niños, niñas o adolescentes a través del internet o de los medios digitales, dándoles información respecto de la sexualidad, fotos o de repente haciéndoles comentarios también intrusivos. Esto ocurre mucho en los videojuegos. Yo les sugiero que tengan por ahí mucho cuidado con sus hijos y de repente tienen acceso a juegos en línea, porque a través de estos juegos en línea sí he sabido de adultos por ahí con intenciones de generar este tipo de acoso o generar este tipo de comentarios a los niños que juegan. Hay niños que de repente te llegan a decir, es que me están molestando. O incluso si el niño tiene una propia educación, llega a decirlo, ¿sabes qué? Yo no puedo jugar contigo, ¿no? Porque también me ha tocado escuchar que muchos de los niños se defienden y mencionan este tipo de, o realizan este tipo de comentarios. Y ya basándonos a lo que vendría siendo la penetración sexual o el coito, acá ya no es un abuso, acá ya es violación. Por eso es que al principio les comentaba que generalmente solemos confundir, o al menos un extracto de la sociedad que en ocasiones, pese a lo que nosotros podamos creer que hay mucha información en internet o que de repente los medios de comunicación están generando mucho tipo de información respecto a esto, bueno, la realidad es que siempre hay un extracto de la población que no tiene acceso a esta información o no comprenden esta información
Y entonces cuando llegan y se les pregunta si en algún momento han sido abusados sexualmente o si ha presentado algún tipo de abuso, ellos no lo identifican, ¿no? Porque ellos, el de repente ser abrazados sin su consentimiento o de repente el que te toquen alguna parte íntima sin consentimiento, se puede llegar incluso a normalizar. Y entonces como tal, como un hecho violento o como abuso, ya ellos identifican específicamente la penetración, ¿no? Y ya como tal la penetración es violación, ya no es un abuso, ya como tal es una violación. Y bueno, conlleva a otro tipo de seguimiento y legalmente tiene una sentencia mayor, ¿no? En este caso. Muy bien. En cuanto a los factores que favorecen las dinámicas del abuso sexual infantil, hay factores sociales, hay factores familiares, hay factores relacionados a la propia persona, en este caso al propio niño, a la propia niña, y también hay factores en cuanto al agresor, ¿no? Que en este caso genera el abuso. En cuanto a los factores sociales, generalmente es cuando existe una falta de conciencia como adulto o como sociedad que el niño y la niña está sujeto a derechos, ¿no? Y que como niño y niña tenemos que respetarlo, ¿no? Es una persona que está en desarrollo y que por ende es una persona que merece derechos y que también y que también como adultos, como parte de la sociedad, tenemos cierta responsabilidad para con ellos, que en este caso es protegerlos, cuidarles y orientarles. Validación social en cuanto a la violencia. Desafortunadamente México es un país muy violento, no solamente hay una violencia relacionada a los infantes, ¿no? También hay, bueno, está la violencia hacia la mujer, está la violencia hacia la comunidad LGTB, hay violencia hacia clase social, hay violencia hacia raza, color de piel, entonces es una sociedad bastante violenta que se sigue luchando para erradicarla, sin embargo, se sigue permitiendo, se sigue normalizando, se sigue justificando, ¿no? Hasta cierto punto. Y sobre todo se valida este poder ejecutado hacia los pequeñitos en el ámbito familiar, cuando de repente el pequeñito no se quiere despedir, no quiere abrazar, no quiere besar, y entonces el tío o el papá le obliga, ¿no? Desde ahí ya estamos haciéndole entender al niño que, bueno, él no tiene derecho, él no tiene opinión, y que en este caso el adulto siempre va a poder ceder ante su cuerpo o ante su persona, ¿no? Siempre va a poder hacer algo con él. El desconocimiento de la trascendencia que tiene el abuso sexual en los infantes para la vida adulta, ¿no? Se generan secuelas emocionales, secuelas psicológicas. Generalmente los niños que han sido abusados sexualmente se vuelven más vulnerables y la violencia que se ejerce para con ellos es mayor en relación a niños que no han sufrido algún tipo de abuso sexual en su infancia. Las falsas creencias en cuanto a la sexualidad infantil y sexualidad adulta. Creemos que solamente los adultos ejercen sexualidad. La realidad es que nosotros somos seres sexuados desde el nacimiento y por ende seres sexuales. Decir que un niño no puede llegar a sentir placer al estimular su zona erógena, pues sería caer en nuestra propia ceguez. Incluso este es un factor que provoca que muchos de los niños no reconozcan que lo que el adulto les está haciendo es un abuso, ya lo veremos más adelante, pero hay dos polos, está el niño que ve al adulto, que ve al agresor y va a salir corriendo porque le da mucho miedo y porque sabe que lo que está haciendo esa persona lo está dañando, pero también tenemos por otra parte el otro lado de un niño que está siendo abusado sexualmente y que su agresor no lo ve como una persona que le hace daño, que le está ocasionando daño, no lo ve como un abusador, sino por el contrario puede llegar a acercársele, abrazarlo, besarlo, tener una buena relación con él. Entonces sí es muy importante que también no creamos, ¿no? Rompamos con esta falsa creencia de que, bueno, los niños no sienten placer, y también la forma en cómo se está manifestando el abuso, ¿no? Quién lo está llevando a cabo y, bueno, cómo el niño también lo interpreta.
Y bueno, costumbres culturales, ¿no? Desafortunadamente la cultura, hay ciertas prácticas culturales que perpetúan este tipo de abuso sexual, como el matrimonio a temprana edad en ciertas comunidades en la sierra, por ejemplo, y la tolerancia en este caso a poder aceptar el hecho de la pornografía infantil o la prostitución infantil, ¿no? Sabemos que está ahí, sin embargo, realmente como sociedad no es que impongamos o generemos algún tipo de movimiento social para romper con este tipo de trata, ¿no? O con este tipo de situación como es la pornografía infantil o la prostitución infantil. En cuanto a los factores familiares, que el niño esté creciendo en un ambiente donde existe violencia y donde también se ejerza un abuso de poder de manera pues no equitativa, de manera abusiva y no equitativa, que existan dificultades en la comunicación. Pasa que a veces los padres llegan a decir, bueno, yo con mi hijo tengo muy buena comunicación, pero esa es la opinión del papá. Si nosotros hablamos con el niño, bueno, entonces ahí encontramos que de repente el niño, pues sí, conversa con el papá, pero no conversa situaciones que realmente a él le generan curiosidad o le generan temor. Entonces, valdría la pena siempre preguntarnos si la comunicación que estoy teniendo con mi hijo realmente es una buena comunicación. Y si realmente es una buena comunicación o no. Y bueno, niños en situaciones de desprotección, como en este caso vendrían siendo niños en donde hay un completo omisión de cuidados en el hogar, pero también niños que han sido abandonados, niños que están, por ejemplo, en situaciones como casa-hogar, también pueden llegar a sufrir este tipo de incidentes. Niños que, bueno, tienen algún maltrato físico o como tal negligencia, ¿no? En ocasiones también por ahí he tenido la oportunidad de tratar a niños que viven con padres que no tienen el perfil de un buen cuidador, incluso niños que los padres presentan alguna discapacidad, por ejemplo, intelectual, y que esto los hace doblemente vulnerables, ¿no? Porque no hay un adulto que como tal los pueda defender. En cuanto a los factores personales relacionados como tal para los niños, niñas y adolescentes, que el niño presente alguna discapacidad intelectual, ¿no? Hablamos por allí, por ejemplo, de algún tipo de síndrome, como síndrome de Down, niños que puedan llegar a tener trastorno del espectro autista, niños que tengan alguna incapacidad en la comunicación, algún trastorno de la comunicación, o algún otro tipo de problema del neurodesarrollo, ¿no? O de discapacidad. Niños más pequeños, el factor edad también es algo importante a considerar. Los niños más pequeños son más propensos a poder presentar este tipo de abuso, o al menos que si este tipo de abusos está allí, dure más tiempo en que pueda llegar a ser reconocido o que el niño lo pueda llegar a informar. Niños y niñas que crecen en un ambiente violento, principalmente violencia de género, y niños y niñas que no tienen información respecto de su cuerpo, ¿no? Que los padres no han llevado a cabo una educación sexual temprana. Entonces, esto también son factores que promueven el abuso sexual, o que al menos el niño no tenga las herramientas para defenderse. ¿Cuáles vendrían siendo las manifestaciones que se observan en los niños y en las niñas víctimas de violencia sexual o de abuso sexual? Hay una gama amplia de estos factores que se pueden llegar a identificar, factores psicológicos, específicamente desde la parte emocional, vendrían siendo miedos, fobias, pesadillas, comienzan los niños a tener problemas en su ciclo de sueño, sintomatologías relacionadas a la depresión, sintomatología ansiosa, se empieza a generar una baja autoestima, sentimientos de culpa, también tienen miedo a la estigmatización, es decir, ¿qué van a decir mis papás de mí? Me van a regañar, porque en su entender saben que eso que están haciendo no está bien. ¿Cómo es que saben que no está bien? Porque se sienten incómodos, ¿no? El parámetro que tienen los niños para saber si algo que están haciendo es correcto o incorrecto es su comodidad o incomodidad. ¿Qué tan cómodo me siento? ¿Qué tan incómodo me siento? Aquí es donde les comento. Hay niños que su abusador
tiene esta capacidad para manipular o este abuso lo hacen ver un juego bien armado, y bueno, el niño en este caso también siente que hay placer, que esa zona genera placer o que esa caricia genera un cierto placer, que no lo va a sentir incómodo y tampoco lo va a mencionar, ¿no? Puede pasar como un falso negativo. Bueno, yo veo que el niño abraza al abusador y lo acaricia y yo no veo que corra y yo no veo que le dé miedo al verlo. Bueno, eso no nos está diciendo específicamente que no está siendo abusado, ¿no? Tendríamos que valorar ciertas características para poder identificar que efectivamente no está ocurriendo un abuso o sí. También desarrollan trastorno del estrés postraumático, generación suicida o se autolesionan. Comienzan a morderse, comienzan a cortarse, comienzan a pegarse. Problemas cognitivos, se vuelven niños muy hiperactivos, se vuelven niños con problemas de concentración y de atención. Empezamos a notar que hay una regresión en cuanto al aspecto cognitivo, ¿no? Las funciones cognitivas comienzan a tener dificultades. Hay un bajo rendimiento académico. En niños en edad escolar pierden completamente interés a la parte académica y bueno, en la parte relacional, es decir, en su interacción con las demás personas, comienzan a aislarse, comienzan a presentar esta desconfianza y también el juego disminuye. ¿Cómo poder identificar que un niño es sano? Siempre es desde el juego. Si un niño juega, es un niño sano. Si un niño deja de jugar, hay que tener mucho cuidado porque algo está ocurriendo, ¿no? Ese es como uno de los parámetros que nosotros podemos quizás tomar en cuenta. Ahora, en cuanto a problemas de conducta, está la conducta sexualizada, es decir, nosotros podemos notar que los niños comienzan a masturbarse de manera muy compulsiva. También podemos identificar que incluso hay imitación en los actos sexuales. Esta imitación incluso se puede dar en juguetes, se puede dar en almohadas, en colchas, en cojines, e incluso con animalitos, ¿no? Con sus propios mascotas. Hay una curiosidad asexual, hay una curiosidad sexual excesiva e incluso comienzan a tener un lenguaje no adecuado o no correspondiente a su edad. Si nosotros habláramos de alienación parental, ¿cómo identificamos que hay una alienación parental? Desde la prestación del discurso, ¿no? O discurso prestado, como también le denominamos. Bueno, en el abuso sexual, en situaciones de abuso sexual, el niño también comienza a tener un discurso que no corresponde a su edad. O de repente es un discurso que puede corresponder a la edad, pero que no es sano, ¿no? Tuve la oportunidad de estar con una pequeñita y bueno, en talleres también, y te pueden llegar a decir, no, pues yo jugaba con mi papá con su jeringa de carne, ¿no? Por ejemplo. O yo jugaba con mi papá al doctor y entonces él me inyectaba. Es decir, corresponde a lo cronológicamente relacionado a edad, pero su discurso ya no está, ¿no? Dentro de lo que se esperaría. Y claro, aquí se indagan con otras preguntas, cómo era la jeringa y a ver en qué consistía el juego, no sé, a ver, vamos a jugar con estos muñecos como juegas con papá. Se empieza a generar la intervención, pero a lo que voy es que el discurso del niño nos dice mucho, por eso es importante que las personas que trabajan con niños que han presentado o que tienen incidencia o que han vivido un abuso sexual tengan estos conocimientos básicos del desarrollo, lo esperado para su desarrollo cronológico, tanto en discurso como en emoción, como en aspectos conductuales y en aspectos cognitivos, porque las alteraciones son las que nos van a indicar si hay un daño o no. En cuanto a conducta disruptiva y disocial, generalmente se vuelven hostiles, sí, en muchos de los casos se vuelven agresivos, no hay una regulación emocional en estos pequeñitos, no todo el tiempo están enojados, irritados, y se puede llegar a desarrollar el trastorno oposicionista desafiante. En cuanto a problemas en la interacción, bueno, como comentaba, de repente se empiezan a aislar tanto de los adultos como de sus pares, ¿no? Incluso de los propios padres comienzan a tomar un
una cierta distancia, o bien hay un apego reactivo, es decir, no se quieren quedar solos. Entonces siempre vamos a estar en los polos. O no quieren estar con nadie, no quieren estar solos y se aíslan, o no quieren quedarse solos y el apego, ¿no? Apego reactivo, es decir, no quiero que me dejes, mamá, se intensifica. Problemas funcionales. ¿Por qué problemas funcionales? Porque bueno, esto si de repente lo llega a presentar un pequeñito junto con otra sintomatología, podemos llegar a decir, bueno, alguien lo espantó, se cayó y por eso tiene pesadillas, por eso tiene problemas en el sueño, ¿no? Pérdida de control de esfínteres como enuresis y pincopresis, ¿no? Automáticamente pues vamos al médico, el médico descarta que no sea algo orgánico, algo biológico y bueno, de ahí lo derivan con psicología. Pero generalmente niños mayores de 6 años que ya han consolidado el control de esfínter y de repente vuelven a hacerse pipí, ya estamos por ahí influyendo que hay un problema emocional, no específicamente de abuso sexual, pero sí un problema emocional. Trastorno de conducta alimentaria y quejas somáticas, temperatura, dolor de estómago, dolor de cabeza, vómito incluso. Consecuencias físicas, hematomas, de repente el niño camina raro, no se puede sentar, desgarramiento y sangrado, pero como tal un perfil, pues no. Sí, sí puedo llegar a decir que los niños que han sido víctimas de abuso sexual, probablemente si no se trabaja con ellos y si no reciben el apoyo necesario, pueden llegar a replicar este tipo de abuso con otros, ¿no? Cuando él sea un adulto. Entonces, la importancia de poder prevenir el abuso sexual y la importancia también de poder dar apoyo a estos niños que han sido abusados, que actualmente en el país desafortunadamente es un proceso no tan rápido y que como ocurre también con las víctimas, mujeres víctimas de abuso sexual o de violencia intrafamiliar, se lleva un proceso burocrático, un proceso legal demasiado largo que al final lo único que provoca es que el niño o la mujer no se sienta segura y se revictimice. Entonces, en cuanto a políticas, me parece que hay muchas cosas por hacer para que realmente se proteja a los menores. ¿Cuáles serían entonces las medidas de prevención para que podamos impedir, ¿no?, que esto ocurra? O en este caso, prevenir que esto ocurra. Lo primordial es enseñar a los niños a reconocer su cuerpo, a reconocer cada una de las partes de su cuerpo, nombrarlas como se tienen que nombrar, pene, vulva, educarles que nadie puede tocar su zona íntima, ¿no? A partir de los 3 años el niño ya tiene la capacidad suficiente para poder aprender a bañarse así por sí solo, aprender a vestirse, aprender en este caso a ir al baño sin necesidad de que un adulto le esté asistiendo, ¿no? A veces como papás creemos que el estar allí con el niño y asistirle en todas sus necesidades lo protegemos, en realidad lo exponemos, ¿no? Si un niño no se aprende a cambiar por sí solo, si un niño no aprende a ir al baño solo, siempre va a buscar la ayuda de un otro. Y lamentablemente el abuso sexual generalmente son los familiares o las personas más cercanas a los niños los que realizan este tipo de abuso. Un desconocido, si lo vemos desde la lógica, poco probable. Los niños también tienen cierto sentido común. Los niños no se van a acercar a un desconocido, siempre van a tener un acercamiento y van a tener una interacción mayor con el conocido. Entonces, si lo vemos desde esa lógica, pues quien tiene mayor probabilidad de cometer un tipo de abuso es el adulto conocido o el familiar. Entonces, sí es importante dejar de asistir. A hacerles ver a los pequeñitos que tienen derecho sobre su cuerpo y que pueden decir no quiero que me toques, no te quiero besar, no te quiero abrazar, no. Y tampoco obligarles a que lo hagan. Porque recuerden, si desde pequeños nosotros les estamos insistiendo a que realicen algo que va contra su voluntad, desde ahí les estamos mandando el mensaje implícito de que tu opinión no importa. Y de que mientras sea un adulto, tú tienes que ceder. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con la forma en cómo nos dirigimos con ellos.
Enseñar, como les comentaba, que ellos deben de valerse por sí mismos y deben de tener la independencia para cuidar su cuerpo y su zona íntima, y que si alguien de repente los está molestando o quiere tocar una zona que no corresponde, que lo puedan hablar, que lo puedan decir, ¿no? Enseñar que hay secretos que sí se pueden guardar, como una fiesta de cumpleaños, como bien lo describe por ahí el texto, diferente a un secreto que es para toda la vida y que incluso ya estoy percibiendo cierto miedo o cierta incomodidad al momento en que me lo están diciendo, ¿no? Y confiar, si yo como mamá y yo como papá observo que mi hijo está empezando a cambiar y que no era así, y que de repente noto alguna de la sintomatología que acabo de describir, que mi hijo está empezando desarrollar, ir con un especialista, ¿no? Ir con una persona profesional y explicar, yo a mi hijo no lo veo normal, siento que actualmente está más irritable, no puede dormir, se aísla, se aleja, y entonces se pueda descartar, ¿no? Ya sea algún tipo de abuso o alguna otra situación que esté ocurriendo con el pequeño. Es importante que comprendan que hay un marco jurídico que protege los derechos de los niños y que en este caso valdría la pena que como papás y como profesionales podamos conocerlos para que así realmente como parte de la sociedad seamos capaces de ser responsables para con los niños y, bueno, en este caso, proteger, ¿no? Protegerlos. Al final del día son niños vulnerables, no son niños que dependen de un otro, que si bien tienen derecho en cuanto a su cuerpo y en cuanto a ciertas decisiones, la realidad es que siguen dependiendo y el adulto acá es el completo responsable de lo que le sucede o no le llegue a suceder al menor. Y bueno, por ahí dejo las referencias. Igual la diapositiva siempre se las pueden compartir, por ahí a los ponen, a las personas que nos acompañaron, siempre se las pueden compartir para que tengan presente cuál es la sintomatología o cuáles son los factores que podemos observar ante una situación de abuso sexual. Ya me tomé un poquito más de tiempo, una enorme disculpa por las fallas técnicas y bueno, por acá estoy checando que hay algunas preguntas que por acá noté que pusieron. Bueno, pude notar que preguntaban que cómo acercarme a mi hijo para poder preguntar acerca del abuso. Generalmente se sugiere que no se aborde de manera directa, bueno, es decir, o sea, sí de forma directa, pero tener cuidado con el vocabulario que vamos a utilizar. ¿Qué está ocurriendo? He notado que últimamente te aíslas, no te sientes bien, quieres conversar conmigo, quieres conversar con alguien más, tienes miedo, ¿no? Estas preguntas siempre se pueden realizar. Escuchar. A veces los niños nos dicen muchas cosas sin que nosotros preguntemos. Ellos solitos comienzan y generalmente pareciera que nosotros creemos, bueno, no saben, ¿no? Generalmente desde nuestra visión adultocentrista creemos que el adulto tiene la razón y que el adulto lo conoce todo, pero ellos desde su propio comprender buscan hacer ciertos comentarios acerca de, y esto, y mamá, esto es correcto que suceda, y si esto pasa, entonces, ¿qué ocurre? ¿No? Por ejemplo, cuando estaba en DIF tuve la situación con una pequeña que mientras estábamos jugando, bueno, los dibujos también funcionan, pero mientras estábamos jugando, de ella surgió el contar, ¿no? De ella surgió, en realidad yo no hice ninguna pregunta, pero ella por sí solita empezó a mencionar que no se sentía bien y que algo había pasado y que quería comentar, pero que le daba miedo, ¿no? Entonces, generalmente, ante una situación así, el niño solito te lo dice. Es raro, a menos que sea un niño de 10, de 9, pero cuando son niños de 4, 5, 3, 6, generalmente ellos son los que toman la iniciativa, siempre y cuando tengan confianza al adulto o registren o perciban que el adulto no los va a regañar
o no los va a juzgar. También es importante la cuestión preventiva. Es importante que a partir de los 3 años a los niños ya se les empiece a psicoeducar con relación a su cuerpo y con relación a sus genitales. Si bien no le vamos a decir, bueno, es que mira, si el pene penetra la vagina, entonces sale un niño y etcétera, sí podemos decirle que, bueno, su pene es algo privado, que si lo toca puede llegar a sentir placer, pero que no por ello voy a estarlo tocando constantemente. Si lo llego a tocar, solo voy a hacerlo yo, es decir, solamente va a hacerlo él, solo puede tocarlo él, y lo tiene que hacer en un lugar privado. Ojo, la masturbación es algo que ocurre en los niños que van de los 3, bueno, de los 2,5 a los 4 años de edad. Bueno, en general, incluso en la primaria, en la secundaria es algo que sigue ocurriendo, sin embargo, bueno, es un periodo de latencia y ellos se distraen con otras actividades, pero en la edad preescolar específicamente es una edad en la que los niños suelen masturbarse y generalmente los adultos siempre regañan. No les sugiero que los regañen, digo, los niños están explorando, simple y sencillamente con decirles, distraerlos principalmente y decirles que tienen que hacerlo en un lugar privado es más que suficiente, ¿no? Evitar los regaños porque entonces ellos empiezan a introyectar que lo que haciendo está mal y que todo lo relacionado a esa zona está mal. Y entonces, cuando ocurre un abuso, el niño no se siente con la confianza de decir, es que me tocaron el pene, ¿no? Porque ya de antemano, previamente se les dijo que eso estaba mal y lo que los niños siempre van a evitar es ser culpados, ¿no? O castigados. O al menos hacer enojar a mamá. ¿No? Eso es lo que siempre van a evitar. Entonces sí es muy importante que como papás, si no sabemos cómo hablar con nuestros hijos de la sexualidad, cómo explicarles, igual acercarse a algún profesional que les pueda ayudar o a orientarlos a este tipo de psicoeducación y siempre estar alerta, ¿no? Tratar de que el niño siempre esté en un ambiente donde no haya alcohol de por medio, ¿no? Como les comento, el alcohol, si bien no va a ir promoviendo por ahí abusadores, no es como la cosa mágica que se toman y entonces en automático se vuelven en abusadores, sí es un factor que influye, ¿no? Entonces, tratar de que el niño siempre crezca en un ambiente sano, donde el adulto siempre pueda estar en constante vigilancia y de que el niño, bueno, esté bien, ¿no? Y se esté desarrollando bien. Sí es importante prevenir, tener muy en cuenta lo que el niño está haciendo, cómo lo está haciendo y cómo se está sintiendo. No sé si tengan más preguntas. Tenemos la ICK. Tenemos la ICK. No hacer daño, oiga. ¿Ya lo hizo? Antes que termine la reunión. ¿Algo? Bueno, no sé si hay tiempo para la sesión de preguntas porque creo que ya me acabé casi todo el tiempo con estas fallas técnicas y demás. Una disculpa de verdad. Mi computadora no se preocupe, licenciada, claro que sí. Tenemos todavía, damos 5 minutos para la sesión de preguntas y continuamos. Okay. Bueno, no sé si alguien quiera tomar el micrófono y preguntar algo de forma directa, porque creo que ya ahí en el chat se saturaron de tantos mensajes, entonces igual pueden levantar mano. Denise Díaz. Hola, licenciada, estudiantes. Yo soy de Chile y me gustaría comentarle o hacerle la pregunta a la profesional. ¿Desde qué edad un niño es normal, entre comillas, que tenga relaciones sexuales? Ok. Hablamos acá en la adolescencia, bueno, si nosotros tomamos los estadios de psicosexuales, estaríamos diciendo que en la adolescencia comienza lo que vendría siendo el estadio sexual y el niño, en este caso el adolescente, ya pasando casi a la juventud, comienza a tener este deseo de experimentar. Entonces podríamos decir que a partir de los 15, 16, el niño empieza a tener curiosidad por la intimidad sexual,
Lo sugerible vendría siendo que el niño, o bueno, la persona tenga una práctica sexual cuando es completamente responsable, ¿no? Porque incluso a los 15, a los 16, hay casos que en los que son adultos de 30, adultos de 21, incluso jóvenes de 18, ¿no? Que llegan a tener intimidad con una niña de 14, de 15, ahí estamos hablando de un abuso sexual, aunque la niña haya dado su consentimiento, porque la niña sigue siendo menor de edad y se puede llegar a denunciar. Al final estamos hablando de un tipo de manipulación. Entonces, si bien a los 15, 14, desde un estadio ya el niño tiene curiosidad sexual, la realidad es que la práctica sexual tiene que realizarse en una mayoría de edad, porque entonces estamos hablando de que ya las personas son conscientes de lo que están realizando por la mayoría de edad, o legalmente hablando. Psicológicamente hablando, bueno, cada persona debería de tener una cierta conciencia en el momento en el querer realizar este tipo de evento, ¿no? O de coito, en este caso, tener la intimidad. No sé si contesté la pregunta o Sí. ¿hay alguna otra duda? No, me quedó súper claro. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer otra pregunta? Yo una pregunta, ¿en dónde está fundamentada esa parte que acaba de decir, o legalmente, de que se considera abuso sexual que una persona mayor tenga relaciones con una niña de 16 años para poderlo fundamentar? ¿En la ley? Sí, está en la declaración, en la parte de abajo que coloco los derechos sexuales, están los derechos sexuales y reproductivos, pero en la declaración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por eso es que nunca se habla de abuso sexual en niñas o en niños, ¿no? Se lleva hasta la adolescencia por cuestión de protección. Se estipula que el tener una relación sexual con una niña o un niño menor de 18 años, aunque exista un consentimiento como tal, puede llegar a considerarse abuso. Por lo siguiente, siempre en esta edad, en la secundaria, que es donde generalmente ocurre los embarazos no deseados, siempre está el discurso de lo hago por amor, pero en general o en realidad, si es un adulto, que estamos hablando, un adulto de 18, un adulto de 20, un adulto de 30, al final se ejerce un poder, ahí está ejerciendo un poder y una manipulación. No patee Pero tanto, la doña. adolescente nunca lo va a identificar. Por Ya eso es sé que se que hace usted responsable. desde que viene en el portón. Es decir, yo a mis 20 y tantos años, Viene haciendo tanto. muy capaz, puedo llegar a manipular a un niño de 15 para tener intimidad conmigo. Y yo puedo decir, es que lo amo, o es que me ama. Pero en realidad, acatándome a la ley, estaría cometiendo un delito. Y si yo sé que existe una ley que está defendiendo a estos niños, a estas niñas y a estos Doña, voy a hablar un rato y adolescentes, no haya cebolla. y soy una persona consciente, Viene no con toda la tendría luz por abierta. qué estar incurriendo. Aunque el niño me esté diciendo que me quiere. Generalmente en el varón se escudan en eso. Es que el adolescente me amaba. Es que el adolescente no me deja en paz. Oye, tú eres el adulto. Tú sabes que no puedes involucrarte con alguien menor de edad porque legalmente es incorrecto. O legalmente te pueden meter a la cárcel, ¿no? Pero aquí puedo anclarlo con lo que mencionaba al principio. Estamos en una sociedad donde permitimos la violencia o donde la normalizamos. La normalizamos, en este caso específico, en nombre del amor. Y entonces la niña puede llegar a salir embarazada o no, y la niña puede llegar a creer que lo hizo con plena conciencia, pero aquí falta acotar, realmente lo hizo en plena conciencia porque la niña se sigue desarrollando. Tiene su derecho, sí, pero en esta situación me parece que sí tendríamos que verlo con mucho cuidado, porque aunque se está moviendo un deseo propio de la infante, bueno, del adolescente, no deja de incurrir en este tipo de abuso. Si lo hace un adolescente con un niño de su misma edad, ahí ya no puede ser un abuso porque también es algo que comentaba al inicio, tiene que haber una disparidad de edad considerable, ¿no? Y estamos hablando que son de 8 a 10 años.
es una niña de 16 con un niño de 18 o un niño de 17, van a la edad. Ahí, por ejemplo, en ese caso específico, a menos que exista otro tipo de sintomatología o que la chica no tenga conciencia, entonces ahí sí se procede a un abuso. Pero si hay un consentimiento hasta cierto punto, no se puede llevar a cabo. No sé si me explico. Son como varias cosas que se tienen que contemplar. La edad, principalmente en esta cuestión de disparidad, cuando son pares. Me ha tocado que hay niños de 5, niños de 6 años que se tocan entre sí y que los padres llegan muy enojados y en este caso pues piden algún tipo de sentencia para el niño mayor, ¿no? Hablando de este ejemplo, 5-6 para el niño de 6. Pero acá no procedería porque no hay una disparidad de edad, ¿no? Son pares y se puede llegar a interpretar como un tipo de juego. En especial si el otro niño de 5 pues sería. Pero si es un niño de 5 y estamos con un niño de 12, entonces ahí sí ya entra la parte de la edad. Y entonces ahí sí se puede llegar a inferir de un tipo de abuso, aunque el niño quiera o aunque el niño no lo interprete como algo aversivo. No sé si me voy explicando. Sí, muy clara la respuesta. Gracias. De nada. Tenemos tiempo nada más para una pregunta más. Jacqueline. Gracias. Buenas tardes. Mi pregunta es, ¿cuáles serían lo que son los efectos o los comportamientos a largo plazo después de lo que ocurre algún abuso sexual? Claro, generalmente se puede llegar a desarrollar algún tipo de problema psicológico, como algún trastorno depresivo, algún trastorno de ansiedad. Y si es un niño que ya está en edad escolar, a largo plazo, si no se es descubierto y no se es tratado, puede llevar a la deserción escolar, que generalmente son niños que en concentración no son capaces de focalizar, ¿no? Todo el tiempo están rememorando o con el temor o con el miedo de que va a llegar a ocurrir. Y en cuanto al hogar, en cuanto a casa, son más propensos a poder incurrir a sustancias psicoactivas, a alcoholismo, vandalismo o incluso pueden llegar a replicar, ¿no? Acá lo ideal sería que si ya ocurrió el abuso, que el niño y la familia puedan llevar algún acompañamiento psicológico para que estas secuelas no mermen su vida futura, ¿no? O al menos que este acontecimiento no marque lo que va a hacer de él. Es decir, va a estar ahí, pero que no le siga dando un cierto poder a esta situación, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Como complemento a la pregunta que le habían hecho, licenciada, le preguntan ¿cómo se puede manejar cuando el menor niega el abuso? En este caso, como les comentaba, es importante que se haga una intervención multidisciplinaria. Es decir, en un caso de abuso sexual no solamente interviene el psicólogo, también interviene el médico, también interviene el trabajador social, intervienen los peritajes. En muchos de los casos, bueno, como yo les comentaba, acá también depende de la edad, porque generalmente cuando son niños más grandes, precisamente si hay una relación muy directa con el abusador, ¿no? Como puede ser papá, como puede ser mamá, generalmente aunque el niño esté sufriendo, no lo va a querer denunciar o lo va a negar. Pero esto no implica que no existan evidencia a nivel psicológico, como les comentaba, como lo emocional, como lo conductual, como lo físico, que se pueda observar y que se pueda empezar a calificar y generar en este caso el diagnóstico o el peritaje como tal, aunado a rasgos médicos.
En la cuestión médica, en el aspecto físico, esto del rasgado, por ejemplo, en caso de que haya sido en contra de voluntad, pero si no fue en contra de voluntad, nunca se van a identificar este tipo de rasgos, pero sí tenemos la otra parte psicológica. Y entonces acá se hace un sondeo desde lo escolar, desde lo familiar, desde lo social, y desde cómo el niño también ha ido modificando estas conductas. Desafortunadamente, desde la parte psicológica no hay un instrumento que te diga sí, fue abusado sexualmente. Nosotros tenemos que utilizar diferentes instrumentos que miden sintomatología que ante un abuso se incrementa, ¿no? Por ejemplo, si yo ya sé que a través del abuso sexual van a haber probablemente sintomatología ansiosa y sintomatología depresiva, pues entonces tengo que aplicar test clinimétricos relacionados a este tipo de sintomatología. También hay un test que se llama historia de vida, que evalúa ciertos comportamientos que para la edad el niño tiene que tener y que si se sale de la norma, entonces ya nos está infiriendo que algo está ocurriendo. Cuando nosotros hablamos de abuso sexual o de violación, nunca está un 100%, siempre se habla de una posibilidad. ¿Está la posibilidad del abuso o no está la posibilidad del abuso? Incluso hay instrumentos en donde se generan ciertos puntajes y si obtiene la mayor parte de los puntajes, entonces ya tenemos, junto con la entrevista y junto con todo el armado, tenemos un fundamento para poder proceder, ¿no? De forma legal. Aunque el niño o aunque el adolescente diga que no ocurrió, porque puede estar defendiendo a la víctima, ya sea porque realmente él no lo considera un abuso o bien porque hay una amenaza o porque hay una relación que lo impide, ¿no? Una relación íntima, en este caso de sangre, por ejemplo, papá, mamá, que impide, ¿no? el decir la verdad. Pero sí, siempre hay formas de poder identificar aunque lo niegue. Bueno, agradecemos a todos los participantes del día de hoy, y principalmente a la ponente, Carla Cecilia Rodríguez. Le agradecemos por esta plática, que pues la verdad considero que es muy importante. Y bien, pues nosotras somos alumnas de noveno cuatrimestre de la licenciatura de Trabajo Social, de egresadas de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, creando la campaña de No me calles, confía en mí. Espero y también nos puedan seguir en la página de Facebook que tenemos por ahí. Nosotros les vamos a hacer llegar la invitación siguiente, que será el día lunes de la próxima semana a las 7. Igual si la psicóloga nos gusta apoyar en alguna otra plática, pues igual más adelante puede ser que la podremos ver. Y pues muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación y con gusto. Gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, las diapositivas, si las desean, pues las pueden compartir, no tengo ningún problema con ello. Una disculpa nuevamente por la cuestión técnica. Gracias. Bueno, pues me voy a retirar. Que pasen una buena noche. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego, buenas noches. Gracias, hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias a todas. Hasta luego. Gracias, adiós. Gracias, muy amable, que estén bien. Recording stopped.